Un luchador que estuvo presente en 3 tragedias diferentes que marcaron a la lucha libre nacional. Otro luchador que tiene hijos y que no se sabe realmente cuáles son los legales. Y un luchador que se fue a la arena celestial, pero que las causas de eso no quedaron completamente claras. Esto es el lado oscuro de la lucha libre, episodio número 1 de este podcast. Hola amigos, sean bienvenidos a este primer experimento, si así lo quieren llamar, de este podcast de BTM Wrestling, donde hablaremos del lado oscuro de la lucha libre. Ya teníamos por ahí una sección que estaba teniendo éxito, pero quise hacerlo de una manera más orgánica, de una manera más, digamos, más personal, ¿no? Donde podamos platicar ustedes a través de los comentarios y yo a través de este podcast sobre este lado oscuro de la lucha libre. Y es que vamos a comenzar con un tema un tanto escabroso. Y hablaremos de un luchador que quizá muchos luchadores hayan sido de cierta manera inspirados por este luchador. Un luchador aéreo que prácticamente su carrera la hizo a principios de los años 90. Fue, digamos, un luchador que llegó a las estelares demasiado joven y que pues fue un luchador referente de la lucha libre aérea. Estamos hablando de Oro. Quizá muchos de esta generación, digamos aficionados tan jóvenes, adolescentes, niños, algunos adultos no tan grandes, pues no hayan escuchado tanto de este luchador. Pero la realidad es de que este luchador pues era un luchador muy importante de la época. Honestamente a mí me tocó verlo muy poco tiempo porque era niño en los 90, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre lo estaba impulsando demasiado a este luchador. Luchaba contra luchadores como el Satánico, estaba con luchadores como Super Porky, un luchador que era joven y que lamentablemente se fue en el año de 1993, específicamente el 26 de octubre en una función en la Arena Coliseo. Creo que está de más contar esta historia, pero después de esa función, o medianamente en esa función, tiene un encontronazo con Caos, el luchador Caos, este personaje que, bueno, de cierta manera han interpretado varios luchadores, entre ellos me parece ser que Antonio Peña incluso interpretó este personaje. Y pues resulta que con este personaje es donde viene pues esta situación un tanto caótica, un tanto extraña, porque posteriormente a un golpe que le da Caos en el pecho, cae de mala manera Oro. No se ve nada raro. De hecho voy a poner aquí algunas imágenes. No se ve absolutamente nada raro, pero lamentablemente parece ser que tiene un golpe certero en la parte del cuello, de la nuca, lo cual al poco tiempo hace que Oro pues se desvanezca. Lleguen las asistencias. Super Porky está preocupado. Los luchadores siguen con esa contienda. Se lleva en camilla a vestidores y posteriormente pues se anuncia que Oro fallece, ¿no? Recuerdo esa noticia fue muy impactante en la lucha libre mexicana. Salió en las noticias de aquel entonces, del año de 1993. Fue muy impactante. Yo les tengo que admitir que en aquella época yo era muy fan de este luchador. Yo creo que este luchador fue el que me introdujo a este bonito deporte. Y fue muy impactante porque, les digo, este luchador iba para ser una gran estrella.
ya era estrella, porque ya lo era. Había hecho su etapa con los metálicos, con su hermano plata, y por ahí bronce. Y había un cuarto metálico, que no recuerdo su nombre, pero iba para ser un luchador de época, pionero en este estilo, y fallece de esta situación, ¿no? Por ahí hay cosas turbias en esta parte que sucede con Oro. La causa del fallecimiento de Oro de manera oficial se establece como un aneurisma cerebral, que todos sabemos que un aneurisma, al parecer, ¿no? Obviamente sin hablar de términos médicos, se te hace como una bolsita de sangre en alguna de las arterias, y esa bolsita de sangre pues en muchas ocasiones explota, y muchas veces no es detectable, porque a veces presenta síntomas y a veces no. Entonces de esta manera fallece Oro, un impacto muy importante dentro de la lucha libre mexicana. Marcó a los aficionados de aquel entonces, pero aunque este es el dictamen médico, la causa del fallecimiento de Oro, la realidad es de que existen muchas teorías a lo largo de la historia de qué fue lo que pasó. Una de esas la dijo el luchador Justiciero, que bueno, fue un luchador muy reconocido, que también estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En alguna ocasión lo entrevistó, pues digamos, de parte de estas documentales que se hacían ahí en Clio, en Televisa, de hazaña El Deporte Vive, si no tengo mala memoria. Se le entrevistó a Justiciero, y Justiciero mencionaba que Oro tenía problemas de salud, que Oro ya pensaba en retirarse, y que Oro también estaba escupiendo sangre. Que esto se lo había comentado a Justiciero el propio Oro, y que el propio Justiciero le dijo pues que se retirara, ¿no? Que estaba arriesgando mucho su físico. Y también hay que decir que varios luchadores de aquel entonces del Consejo Mundial de Lucha Libre también aparentemente le aconsejaron que su estilo de lucha no fuera tan gallardo, tan fuerte, tan espectacular, porque hay que decirlo, Oro en múltiples ocasiones, aunque hay pocos videos de Oro en varias funciones, Oro se aventaba mortales, se aventaba planchas. Y si ustedes recuerdan, tanto en la Arena Coliseo, sobre todo, no hay una valla de seguridad, ni en la Arena México antes existía esta valla de seguridad con la primera fila, y Oro a veces impactaba en las primeras filas, en las butacas, y esto lógicamente sabemos que ha traído varios accidentes a lo largo de la historia. Podemos considerar uno de estos accidentes aquel accidente que tuvo el Pirata Morgan en una función de lucha libre, donde se pega en una butaca y pierde el globo ocular. Entonces esa es una de las teorías. Otra de las teorías que existen al respecto con Oro es que Oro ya presentía que algo malo iba a pasar, independientemente de esta versión, ya que ese mismo día de la lucha, Oro, que era oriundo de Guadalajara, invitó a su padre, que también era ex luchador, a su madre y en sí a su familia, ¿no?, a verlo luchar. Al parecer Oro nunca había hecho esto, nunca invitaba a su familia a que lo vieran luchar. Es cierto que tenía poco tiempo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre como estrella, pero la realidad es de que esto le pareció raro a muchos, porque hasta le pagó los boletos. De hecho, recientemente Jesús Zúñiga platicó esta historia con Latin Lover, en donde menciona que de su propio dinero pues le pagó los boletos, ¿no?, a su familia, y fue cuando le pasó este accidente. De hecho, en una entrevista posterior, en el deceso de Oro, ya en esta cuestión fúnebre, ustedes saben, sepelio, entierro, todo este tipo de cosas,
su padre, que también era ex luchador, mencionaba que le sorprendía esto que le pasó a Oro, porque pues estaba muy bien preparado, lo había entrenado muy bien a él y a su hermano, y que no era un luchador que fuera improvisado, era un luchador muy bien preparado, y eso se me quedó mucho en la cabeza. De hecho, yo realicé una investigación, por así decirlo, en su momento, hace como unos 8 años, en un video que lamentablemente ya no existe porque me lo bajaron, pero la realidad es de que esta versión de que ya presenté algo, pues es algo que podemos dejarlo en el terreno de lo extra normal, ¿no? En el terreno de pues sí, de las sensaciones, ¿no? Se sabe, ¿no? Que ha existido a lo largo de la historia, no solamente con deportistas, que hay personas que presienten su propio deceso. Obviamente es difícil poder comprobar algo así, entramos en el terreno de la especulación, pero está más que claro que este tipo de situaciones pues llaman mucho la atención respecto a este luchador, ¿no? Y hay una teoría que quizá es la teoría más fuerte, la teoría más complicada, la teoría más acusatoria, y es que esta teoría mencionaba que Caos premeditadamente le había causado un daño a Oro porque tenían problemas. En este golpe que le da a Oro, que es con la palma abierta, muchos dicen que tenía algo en la mano, y al golpear a Oro en el pecho, porque lo golpea literalmente en el pecho, es que Oro tiene como alguna especie de, no sé, alguna reacción, alguna cuestión de salud que fue afectada a través de ese golpe, y que lamentablemente Oro por esto es que fallece. Hay una parte que no se puede poner, que quizá no la pueda poner por cuestiones de copyright, quizá ponga alguna imagen en donde Caos de manera extraña se va a los vestidores. Pocas veces se ha hablado de esta situación, porque muchos hablan de que le dio un golpe, que tenía algo en la mano, pero hay una situación donde se va a los vestidores Caos de manera extraña, porque pocos luchadores se iban, a menos que tuvieran algún problema con su equipo, y cuando regresa sin una venda que tiene en el brazo. Si tengo posibilidad de ponerles aquí el ejemplo, lo voy a poner para que se den cuenta qué fue lo que sucedió. Y aparentemente esto se lo da, esta venda o esto que tenía en la muñeca, en el brazo, se la da a un aficionado. No se sabe quién es, no se ve, no sabemos por qué le dio, aparentemente fue esto. Y se especuló mucho sobre esta situación. Años después salió una entrevista con ese Caos, con esta versión de Caos, y él claramente, pues sí, no habla mucho sobre el tema, pero pues sí, claramente se sentía señalado, ¿no? Respecto a esta situación. Obviamente el personaje de Caos es un personaje que, por el personaje, se hablaban de varios mitos, tipo que hacía ritos, que hacía pues digamos algunas cuestiones de magia, de hechicería, que incluso Antonio Peña, que tuvo ese personaje, si no mal recuerdo, o quien lo haya traído, también hacía este tipo de cosas. Y es algo que siempre se ha relacionado a este tipo de personajes, no solamente al de Caos, también incluso hasta al del Espectro Junior y versiones posteriores se asociaba a eso. Obviamente también hay que entender que este tipo de cosas estaban en otra época, en los años 90, donde la lucha libre pues era mucho más diferente a lo que hoy en día conocemos, se tomaba más en serio, no se notaba tanto la diferencia entre ficción y realidad. La gente tal cual veía a un personaje como Caos y le daba miedo. Esa es la realidad. Pero pues, hay que contemplar que debajo de este personaje pues había una persona, ¿no?
La causa oficial, vuelvo a repetir, fue un aneurisma cerebral. Sin embargo, durante mucho tiempo también se manejó que fue una cuestión pulmonar. De hecho, una cuestión netamente pulmonar. Y que bueno, por ahí hubo esa situación que incluso muchos mencionan que Oro se estaba ahogando en el momento de su deceso. Lo que llama un poco la atención es que con el paso del tiempo pocas personas llegaron a hablar del tema. Plata habló muy poco sobre su hermano, casi no tocaba el tema. Habló un poquito de esa parte de que se está ahogando. Lamentablemente Plata falleció hace algunos años, pero por ejemplo luchadores como Porky que estuvieron ahí no hablaron. Luchadores que estuvieron en el Consejo Mundial en esa etapa tampoco hablaron en su momento. Y hubo mucho hermetismo respecto al fallecimiento de Oro. No se sabe si porque el Consejo Mundial de Lucha Libre así lo estableció, incluso la propia Televisa. También hay que darnos cuenta que era una época diferente en nuestro país, que cuando pasaba algo así, pues cimbraba, ¿no? Toda la televisión y todo el deporte y todo México, ¿no? Hoy en día, pues con lo que tenemos, quizá sigue siendo igual de impactante. Hemos visto bastantes decesos en el ring. Cada vez han sido menos, afortunadamente, pero lógicamente fue un impacto brutal en la lucha libre mexicana. Estas son las teorías. Esto es lo que se decía. La versión oficial, vuelvo a repetir, fue aneurisma cerebral, pero estas teorías son las que siguen existiendo alrededor de este luchador, que la verdad yo no temo en decirlo, que cuando era niño era fan de este luchador. Yo ingresé a este mundillo de la lucha libre por él. Obviamente no ser luchador porque pues no tendría esas cualidades, pero está más que claro que Oro fue un innovador, un creador, un pionero. Y para mí, señores, yo creo que sería una leyenda. Sería una leyenda, pero lamentablemente se nos fue Oro y sin duda la causa de su fallecimiento y el hermetismo después del fallecimiento y todas las teorías que surgieron después, pues vaya que sí es objeto de poder hablarlo como una cuestión extraña relacionada a leyendas, mitos y ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de tragedias tenemos que hablar de varios luchadores. Creo que estas tres tragedias diferentes, con diferentes repercusiones, con diferentes digamos causas de por qué sucedieron, protagonistas completamente diferentes, épocas diferentes, son quizá de las más recordadas. Primero hablaremos de lo de Pentagón, que en el año de 1996 el Pentagón original, aquel que fue el Espanto Junior, aquel que fue el Santo Negro, parte de la familia Andrade, que es tío de Andrade, del ídolo, sufrió un accidente en Aguascalientes en 1996, el 6 de marzo, y lamentablemente cayó de mala manera después de que Elia Parr lo lanzara por los aires. Cae, prácticamente se pega en las cervicales, aparentemente, dicho por este luchador, pierde la vida unos minutos. En esos momentos lo tratan de mover Elia Park y bueno, las consecuencias fue primero que quedó cuadraplégico, se recuperó afortunadamente, pero lamentablemente pues perdió la visión, ¿no? Gran parte de la visión. Este fue un suceso muy complicado, pero en esa lucha estaba Conan. Conan estaba en esa lucha participando como parte de los rudos, si no tengo mal recuerdo. También estaba Octagón en aquel entonces. Obviamente se entiende que si estaba Pentagón, pues también estaba Octagón. Pero lo más llamativo es que estaba Conan. Y ustedes dirían, pues ok, está bien, ¿no? Está bien que un luchador pues participe en una lucha. Quizá no sabía que iba a pasar esto,
pero le tocó participar y trató de ayudar y bueno, sucedió lo que sucedió. Pero ¿qué pensarían si les digo que Conan posteriormente estuvo en otra tragedia? Y esta tragedia fue la de Abismo Negro, que si ustedes recuerdan, Abismo Negro por ahí del 2009, exactamente en el año de 2009, pues tuvo, pues lamentablemente, una situación ajena a la lucha libre que provocó su deceso. Fue el 22 de marzo del 2009, cuando después de una función en el norte del país, vienen de regreso varios elementos de la AAA. Aparentemente Abismo venía en un camión aparte, tiene alguna especie de ataque de ansiedad, se baja del camión, se pierde, digamos, en un terreno desconocido, fangoso, y pues lamentablemente pues pierde la vida, ¿no? Creo que esta historia ya la conocemos, no adentraremos demasiado en las causas, en qué provocó lo que acabó provocando. Creo que simplemente por respeto nada más lo vamos a hablar así. Pero lo interesante de todo esto es de que Conan, platicándolo él mismo, fue una de las últimas personas que vio a Abismo Negro. Él fue, si no es posible, la última persona que lo vio. Dicho por Conan, ahí están los testimonios de Conan, donde el mismo Conan menciona que él tenía habitación de hotel junto a él. O sea, tenía la misma habitación que él, compartía habitación, y que vio que él se iba con unas personas y que él le dijo que no se fuera con esas personas, pero que Abismo se fue, ¿no? Esta es la versión que tiene Conan sobre Abismo. Obviamente hay más versiones, ya conocen esa versión de Rudo Rivera, obviamente la versión de la familia, que yo creo que es la más fidedigna, ¿no? Pero es interesante que en esta tragedia, una de las últimas personas que lo viera fuera también Conan, que estuviera ahí presente antes de la tragedia, ¿no? Y posteriormente a eso viene otra tragedia que yo creo que es la más conocida, quizá la más impactante, porque la vimos todos, que también fue en marzo, pero del año 2015 en Tijuana, en una lucha donde estaba Rey Misterio, y es el deceso del hijo del perro aguayo. Sabemos cómo pasó, no vamos a adentrar en detalles, sabemos qué fue lo que sucedió, pero quizá pocos recuerdan que en esa situación Conan también estaba ahí. Conan trata de reanimar al perrito y no se logra. Conan, en 3 situaciones diferentes, estuvo presente. Y lo más llamativo, si lo quieren ver así, porque vamos a decirlo así, es que estas 3 tragedias sucedieron en diferentes años, pero en el mismo mes, y donde el mismo luchador Conan estuvo presente. Yo sé que muchos podrían decir, es una casualidad, es una causalidad, pero vaya que es demasiado sorprendente, porque si tiras una moneda 3 veces, es probable que caiga las 3 veces. Pero si tiras esa misma moneda 3 veces y que caiga en el mismo lugar, en el mismo punto las 3 veces que lo tiraste, es imposible. Que caiga 3 veces las mismas veces águila es posible, pero que caiga en el mismo lugar es imposible. Lo de Conan es algo que podríamos llamar extranormal. No sé cómo se le pueda llamar. Algo sorprendente, algo fuera de serie, y algo que lamentablemente tuvo que pasar Conan, porque también hay que decirlo, esta situación ha de ser muy complicada para Conan. Aunque Conan haya tenido o tenga un papel de una persona ruda, de un personaje frío, de un personaje que no tiene emociones, que se mete con el público, al final no deja de ser persona
y muchos de ellos eran sus compañeros, y en el caso del hijo del perro era su amigo. Situaciones complejas que solamente el destino sabe por qué pasaron así, pero que solamente Conan podría decir qué fue lo que sucedió en cada una de estas tragedias. Creo que la única persona, irónicamente, que podría hablar de este tipo de situaciones, de estas 3 situaciones, es Conan, pero irónicamente nunca ha hablado del por qué estas 3 situaciones le pasaron a él, cómo las vivió y cómo se siente después de que le pasaran 3 situaciones de esta envergadura, tan complicadas, y que marcaron a las familias de los luchadores para siempre. Pero es una situación que, vaya, se queda ahí. Por último, hablaremos de una situación un poco diferente, pero que también yo creo que vamos a tocarla en esta parte del lado oscuro de la lucha libre, porque en muchas ocasiones vamos a ver pues situaciones complejas de los luchadores, no solamente profesionales sino personales, y muchas veces no será lo ideal que este tipo de situaciones se den, porque creo que los luchadores mantienen su vida privada la mayor parte del tiempo. Pero en los últimos años las redes sociales han abordado demasiado a la lucha libre y a los luchadores, tanto así que se sabe de más la vida de estos luchadores. Pero bueno, a lo que vamos. En el año 2016 particularmente sale el hijo de Octagon, que es el hijo actual de Octagon, que todos lo conocemos, que ya tiene bastante tiempo dentro de la lucha libre con ese personaje. Pero también alrededor de esas épocas habían salido los otros hijos de Octagon, 2 luchadores gemelos que habían salido con la máscara de Octagon y que el propio Octagon los había presentado. En el caso del hijo de Octagon hay mucha controversia porque muchos dicen que no es el verdadero hijo de Octagon, aunque ellos siempre han desestimado esta versión, se ríen, incluso hacen bromas, pero se dice que él no es el verdadero hijo de Octagon y que es el hijo de Marabunta. De hecho, ya se habló, se han comparado incluso hasta fotos del hijo de Marabunta y Octagon, el hijo de Octagon, y si hay un cierto parecido, pero no hay nada que lo haya podido comprobar, ni tampoco algo que haya podido evidenciar que no es el verdadero hijo. Pero lo que queda claro es que los gemelos sí son los verdaderos hijos de Octagon, pero por situaciones personales que tuvieron con su señor padre, pues al parecer los desconoció y ellos se quejaban por algunas situaciones personales, ya saben, estas cuestiones de dinero, de pensiones, ese tipo de cosas, y al final pues desistieron, se desligaron del personaje de Octagon. Pero la realidad es que al parecer uno de estos luchadores, de los hijos de Octagon, de los gemelos, pues lucha y ha luchado en promotoras como IWRG. Y aunque no ha hablado sobre la situación de su padre como tal, sí llama la atención como un legado de Octagon, que ha sido muy controversial en los últimos años por la pelea que ha tenido con AAA, pues tenga hasta este tipo de situaciones personales que envuelvan la cuestión profesional. ¿Será que en algún futuro los hijos de Octagon, los que verdaderamente había reconocido y después desconoció, tomen este personaje y que se sepa algo de si el hijo de Octagon es el verdadero hijo de Octagon o acaso es un prestanombres y él le está pagando algo a Octagon? Sin duda un tema complicado de saber, un tema difícil de conocer, pero que ahí está el mito, ahí está
la leyenda urbana. Y bueno, la realidad es de que es complejo porque es una cuestión hasta personal, pero que ellos mismos, tanto hijo de Octagón y los otros hijos de Octagón, pues han revelado. Pero bueno, amigos, este fue este pequeño video podcast sobre este tipo de temas del lado oscuro de la lucha libre. Si les gustó este video, pues dejen su like, compartan, comenten, activen la campanita y suscríbanse. Subiremos más de este tipo de contenido diferente, además de los videos comunes que hemos estado haciendo, para que lo chequen en este canal y suscríbanse para ser miembros, para ver videos de este tipo de formato sin censura. Yo soy BTM, nos vemos la próxima en el lado oscuro de la lucha libre.